Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer. Ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú. Y vendrá el que os convidó a ti y al otro y te dirá, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de San Pablo a los Romanos hace una disertación larga sobre uno de los problemas que tenían en aquel momento los romanos, y era que algunos judíos importantes de la comunidad daban más importancia al judaísmo que al cristianismo y querían, que todos fueran judíos, y lo importante es pues el judaísmo, y lo que el cristianismo es, Jesús como un profeta más, pero no cambia nada. Un gran profeta, dice cosas bonitas, pero ya está. Y entonces es Pablo el que defiende a ultranza lo que es el cristianismo, faltaría más, lo que es la fe real, que es la fe en Cristo, el Hijo de Dios. Y es entonces cuando empieza a hablar de los judíos, y él, que es judío como nadie, pero que es cristiano. Y entonces empezará a hablar de lo que han hecho la mayoría de los judíos, que es el apartarse de Cristo, el no aceptar al Redentor. ¿Quiere eso decir que entonces no vale nada el ser judío ni los judíos? No. Y hace esta profecía en la que dice que habrá la conversión final del pueblo judío. Al final de los tiempos, cuando el Evangelio se haya expandido a todas partes, habrá una conversión de los judíos. Por eso, muchos en el año 48, cuando acabó la Guerra Mundial y se hizo el Estado de Israel, pensaban que era el principio del fin, en el sentido de decir, si se hace un Estado de Israel, este Estado podrá con el tiempo llegarse a convertir a la fe cristiana, y entonces será el signo que Pablo ya nos dio hace 2000 años para la salvación del pueblo de Israel como tal, y la salvación y ya la llegada final de Cristo. Sabemos las profecías, pero el cuándo no lo sabemos. De hecho, siempre hay judíos que se van convirtiendo a la fe, y también hoy hay judíos en Israel que son judíos que se llaman mesiánicos, que son, muchos de ellos que se van convirtiendo a la fe cristiana y son cristianos, pero no como pueblo, son singularmente, uno a uno. El Evangelio de hoy es un Evangelio un poco más extraño, un Evangelio en el que es la continuación del de ayer. Si os acordáis, era Jesús que cura al hidrópico, que cura a aquel personaje que estaba enfermo, y esto lo hace en la casa de un fariseo mientras están comiendo. Y continuando, dice hoy, notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo. La traducción no es muy buena, porque dice esta parábola, dice el texto original. ¿Y por qué es parábola? Porque no la hemos de coger al pie de la letra, sino el significado que tiene. Porque al pie de la letra uno diría, esto es puro egoísmo. Resulta que no me voy a poner en los primeros lugares de la comida, del banquete, simplemente para exaltarme a mí, que yo quede bien después, porque me suban a mi lugar. Y si me pongo en los primeros quedaré mal, porque a lo mejor me llevan más atrás. Así que he de ser prudente. Aquí no se trata de este sentido de la prudencia, sino que dice que esto es solo una parábola, y el sentido de fondo nos lo da al final de la parábola, y es un sentido que hemos oído ya muchas veces.
porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí estamos hablando ante Dios. La parábola es dirigida al hombre que se pone ante Dios. Aquel que se pone, y esto lo hemos visto muchas veces, con derechos ante Dios, que se cree que puede juzgar a Dios, que se cree que Él está en un alto nivel y que sabe mucho, mal vamos. Es curioso como normalmente los que Dios enaltece son siempre los humildes, pero por humilde no se entiende el desgraciado. No, el humilde es el agraciado, el que tiene la gracia de Dios, aquel que sabe que no se ha de poner muy alto, sino que está aparentemente en un nivel muy bajo. Pero el humilde es el que sabe que Dios realmente es mucho, muy superior en todo, infinitamente en todo superior a nosotros, y que desde su lugar va haciendo lo que Dios pide, y cree, y reza, y se mortifica, y vive para Dios, y se toma en serio el Evangelio. Y muchas veces no sabrá el Evangelio como lo saben los grandes teólogos, pero lo sabrá desde la profundidad de su corazón, que es mucho más importante. Aquí el problema es muchas veces hay de aquellos que se creen algo, y eso pasa en todos los ambientes de la vida de la Iglesia, desde aquellos obispos que piensan que han descubierto la sopa de ajo o quién sabe qué, y que piensan que ellos son el centro del mundo, pero que a la hora de la verdad no hacen nada por la Iglesia, pero que ellos son el número uno. O aquellos sacerdotes que porque tienen muchos estudios o piensan que lo saben todo, pero que a la hora de verdad están lejos de Cristo y de su alma. Y por eso hemos de ver aquí qué quiere decir Jesús. El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. La humildad tiene dos sentidos. En un sentido que no es el que toca hoy, el humilde es el que está en su lugar, ni más alto ni más bajo. Pongamos un ejemplo. Hace unos años, cuando había mucha confusión en muchas cosas, hubo una reunión de obispos con sacerdotes. Y los sacerdotes exigieron a los obispos que nada de una presidencia de los obispos. Tenían que sentarse con los curas porque eran iguales que los curas, y los sacerdotes son lo mismo, y los obispos son lo mismo. Y dices, y entonces todos, aparentemente muy humildes, dejaron la presidencia y se fueron a sentar con los curas, porque no tenía que haber una presidencia de obispos. Y dices, eso no es humildad, eso es estupidez. Esa sería la misma estupidez que yo dijese, yo soy sacerdote, pero yo soy muy humilde. Mirad, diréis vosotros la misa y yo me sentaré donde estáis vosotros, siguiendo la misa desde allí. Diríais, no. La humildad es cada uno en su sitio, el cura de hacer de cura y el laico de hacer de laico. Y no tiene por qué el cura quedarse en el banco mientras un laico vaya a decir la misa. No, es absurdo, no tiene sentido. Eso no es humildad, eso es estupidez. Y por desgracia nuestro mundo hoy está muy cargado de estupidez. La primera humildad es que cada uno hace lo que le toca, lo suyo, aquello que es su esencia. Otra cosa es la prepotencia, y aquí la humildad la entiende como el considerarse nunca por encima de los demás. Así, el cura sabe muy bien que no está por encima de los laicos, sino al servicio de los laicos. El obispo tendría que saber muy bien que no es el centro del mundo, sino que está al servicio, es el siervo de los siervos, al servicio de la Iglesia, para el bien de la Iglesia y no para su bien. Como decía Cristo, no he venido a ser servido, sino a servir, así la misión de todo obispo. Igual la misión del laico no es la de estar por encima de todo y mandar en todo, sino también estar al servicio de la Iglesia como no ha de estar el cura. Y el problema viene cuando la gente se considera importante. Puede ser obispo, puede ser el cura, puede ser un diácono, puede ser un laico, puede ser cualquiera, que entonces se consideran que están por encima de los demás. Y ahí viene el gran problema, y ahí viene lo que es la humildad. La humildad es buscar el bien de todos, reconocer lo bueno que cada uno tenga, no creerse por encima de los demás, sino
en sentido cristiano, ponerse realmente al servicio, ponerse como si uno fuera el último. Que cada uno será lo que sea, sin renunciar a lo que cada uno es. Esto lo podríamos ver incluso en una familia. El padre podrá ser muy humilde con sus hijos y reconocer sus errores y consultar a los hijos, pero el padre es el padre y la madre es la madre, y a la madre no se la trata como uno más, ni al padre tampoco, y los que presiden en la familia son ellos y no son los hijos. Es que entonces uno no es humilde. No, es que la humildad es estar en su sitio, pero no estar por encima de los demás. La auténtica humildad es el amor al prójimo. La auténtica humildad es buscar el bien de los demás. Lo que va contra la humildad es la prepotencia y la soberbia, el creerse uno por encima de todos. Y eso es lo que en el fondo Cristo lucha tanto contra eso. Y lo hace con un ejemplo magnífico, que es él mismo. Él, el que es Dios, decide hacerse hombre, renunciar momentáneamente a lo que es la apariencia de toda la divinidad para ser aparentemente solo hombre. Sabemos que es Dios y hombre verdadero a la vez, pero renuncia a toda la gloria divina para salvar a los hombres. Él es el que se humilla hasta el fondo. Y a veces los cristianos no es que nos hayan de humillar, sino que somos nosotros a veces que nos hemos de humillar por el bien también de los demás y por el bien que Dios quiere para la salvación del hombre.